pues nosotros estamos en un episodio más de Treintonas Independientes y Fabulosas. El día de hoy estoy solita, el día de hoy no está mi queridísima Yuyis con nosotros, ella se encuentra trabajando. Le mandamos un saludo a mi amiga que el día de hoy no se acaba de perder el temazo del día de hoy porque nos acompaña. Te agradecemos mucho a Laura Hernández, ella es psicóloga y sexóloga educativa y bueno, pues el día de hoy te agradecemos por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias por invitarme, porque yo estoy como muy complacida. Además, el espacio en sí, también físico, está muy bonito. Así es, como siempre le agradecemos muchísimo a Cané Cafetería que nos abra los espacios para venir a grabar este tipo de programas. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos un super programa, como lo están viendo en títulos. El día de hoy vamos a hablar acerca de el placer y la salud sexual, porque Lau, creo que son dos temas que deben de estar ligados definitivamente. Claro, sí, a final de cuentas es... ¿Sabes? Mucha gente no sabe que, por ejemplo, el placer sexual es un derecho. Okay. Entonces, sí es importante como abrir estos espacios de diálogo, de reflexión sobre vivencias, a final de cuentas, de nuestra sexualidad, para justo poder vivir una sexualidad más sana, más plena. Y desde luego, contactar con nuestro placer, pues es todo un arte. Y entonces, bueno, por ahí va el tema, a final de cuentas, de poder comprender el proceso de cómo contacto con mi placer sexual. ¿Sabes? En general, con el placer hacia la vida, ¿no? Lau, escucho constantemente esta palabra en ti. ¿Qué definiríamos como placer? ¿Qué debiéramos nosotros de conocer o concebir como placer? Placer en general, pues sí, tiene que ver con, a final de cuentas, sentirnos sí satisfechos y sí también sentir, ¿sabes? O disfrutar, a final de cuentas, ¿no? Tiene que ver con nuestras sensaciones de satisfacción y a final de cuentas de disfrute. Y si hablamos del placer sexual en concreto, pues es las sensaciones de disfrute en torno a vivencias eróticas. Entonces, y puede ser en compañía o también contigo mismo, contigo misma. Y entonces puede estar acompañado de fantasías, de sueños, de pensamientos, de emociones. Bueno, ahí cuando nos enfocamos al placer erótico. Pero les decía hace rato, pues el placer en general ante la vida, ¿no? Desde disfrutar una taza de café, disfrutar y sentir placer también por, no sé, un baño, no sé, con esencias o un baño de espuma, yo qué sé. Entonces, este es otro punto importante, cómo el placer es subjetivo. Claro, ¿no? Y creo que parte de lo que dices tiene que ver con el autoconocimiento. Nosotros en este programa, Lau, siempre estamos a favor de que se conozcan, de que vayan experimentando para saber qué es aquello lo que les genera placer, y en este caso es inevitable no hablar de la autoexploración, de la importancia de autoexplorarnos para descubrir qué es lo que nos gusta. Claro, sí, a final de cuentas eso es básico, es fundamental. Sabes, a lo mejor hay también mucha gente que necesita escuchar que está bien que se masturben, que está bien autoexplorarse, que está bien, decía un amigo, está bien hacerte el autodelicioso, ¿no? Y está genial, o sea, está bien, porque hay gente que sí tiene la idea, aún en esos tiempos, de que eso es equivocado, de que es un pecado, de que es un error, de que, ay, no, me voy a enfermar, ay, no, porque me voy a volver adicta o adicto, ay, no, porque, o sea, ese clásico de que me salen pelos en la mano, ¿no? Ese es clásico. Pues lo siguen pensando, a lo mejor ya no tanta gente, porque siento que también los mitos en torno a la vivencia del autoerotismo se han ido transformando, obviamente, pero sigue habiendo mitos y sigue habiendo mucho tabú en torno al tema. Entonces, por supuesto que está bien que te autoexplores, es maravilloso y además es necesario, es muy necesario para poder contactar. ¿Sabes? Es un regalo de ti para ti. Porque también hay otro que yo considero también que se ha convertido hasta cierto punto en, no sé si mito, pero sí limita. Cuando solo dejas el autoplacer para que, yo me conozco, yo conozco qué me gusta, yo conozco qué me genera placer y esto me ayuda a decirle a mi pareja qué sí me gusta y qué no. Entonces ahí de todos modos ya lo estamos como un tanto acomplejizando porque es como hacer practicar el autoerotismo, pero en función a la pareja. Y no es por ahí tampoco, es
practico el autoerotismo para mí, como un regalo para mí y para conocerme yo y para contactar con mis sensaciones de placer en mi cuerpo, y ese es el único objetivo, aprender a disfrutar yo conmigo. Para eso, ¿qué es lo que nos recomiendas? Como bien lo dices, desafortunadamente la autoexploración, la masturbación sigue siendo todavía un tema muy tabú, y más en regiones como las nuestras. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones como profesional, Lau, para que comencemos a perderle miedo a conocer nuestro cuerpo? Bueno, pues por ejemplo, el solo hecho de dedicarte tiempo, de que digas, esto sí es una prioridad. Porque yo creo que también mucho de lo que nos falla o el error que cometemos es que nuestra vivencia de nuestra sexualidad, nuestra vivencia de nuestro autoerotismo no es una prioridad. O sea, tan solo nosotros, bueno, yo lo veo cuando doy charlas o talleres, no creas que viene así como que, uy, las 100 gentes, las 200, o sea, no, realmente la gente que se interesa no es tanta como debiera. Y entonces sí es bien importante como identificar, bueno, para ti es una prioridad tu salud sexual, porque igual y no, igual y ya es hora de que sí lo sea, porque es necesaria para tu salud en general. Entonces, por ejemplo, dedicarte tiempo, o sea, sí disponer de tiempo y decir, este tiempo es para mí, para contactar con mi capacidad de placer, para contactar con mi capacidad de estar presente y de sentirme bien conmigo misma, conmigo mismo y con mi cuerpo. Entonces, podría ser empezar por ahí, de tener la disposición de dedicarte tiempo. Sí, eso es un excelente consejo. Siempre les estamos hablando de que se apapachen, y en este caso, pues apapáchense para descubrir qué es lo que quieren, porque si el gran objetivo de muchos de nosotros es compartir nuestra sexualidad con una pareja, pues hay que trabajarlo primero en la intimidad con uno mismo, ¿no? De pronto también hemos escuchado muchas veces que que hay química sexual con alguien. ¿Esta química es algo que nace de forma instantánea, Lau, es de forma natural, tiene que ver con nuestro cuerpo, o es algo que se tiene que construir mutuamente? Uy, es bien complejo eso, porque por un lado sí es algo que, sabes, que se genera porque mínimo hay atracción. O sea, si la otra persona te resulta un estímulo sexual efectivo, eso ya es el primer paso, o sea, y eso es bien importante que lo reconozcamos porque es parte de la respuesta sexual humana. Entonces, si la otra persona no te genera un estímulo sexual efectivo, entonces como que no vamos bien, ¿no? Porque el estímulo sexual efectivo es, a final de cuentas, una reacción de tu cuerpo ante algo que está relacionado con el deseo. Y entonces eso va a ser bien importante, porque hay gente que está con personas que dicen, no, pues no me gusta tanto, pero pues ya que... O sea, fíjate qué fuerte, me conformo y pues aunque sea aquí. ¿Cómo que aunque sea aquí? O sea, tiene que ver con tu salud sexual. Entonces es como más bien identificar que el otro mínimo que haya, pues sí hay atracción, ¿no? Puede haber muchos tipos de atracción, física, sexual, erótica, emocional, cognitiva. O sea, es impresionante la cantidad de atracción que puede haber en el ser humano. Y una vez que ya hay atracción, pues ya es conforme va dándose pues el resto de la respuesta sexual humana. Y concretamente con esta química que tú me decías, creo que ahí también viene la segunda parte, que es cuando construyes, ¿no? Construyes junto con alguien algo. O sea, creo que se dan ambas cosas. O sea, si es que va a haber atracción o va a haber esta química también. Y al mismo tiempo es de, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo construyo esto? ¿Qué sigue después de esto? ¿No? Y bueno, aquí entra un concepto muy importante que es la conciencia, ¿no? ¿Qué tan consciente estás de cómo estás viviendo tu erotismo, tu sexualidad, de cómo estás viviendo tu capacidad de sentir placer? Y bueno, eso es mucho de lo que yo hablo en mis charlas, de poder aterrizar en qué tan presente estás en ese momento, ¿no? Ya sea en el momento del acto sexual o ya sea en el momento de estar tú contigo en el autoerotismo, pero qué tan presente estás, porque en estos tiempos tan difíciles y complejos, lo que más se nos está dificultando es aprender a estar presentes. O sea,
no lo estás, o lo quieres todo rápido y eso también te impide estar presente, o quieres todo solo para ti y no piensas en la otra persona y eso te impide estar presente, o hay tantas expectativas que dices, yo quisiera el superorgasmo, o ser, apenas una mujer me decía, ¿sabes qué, Lau? Es mucho que tenga yo que ser una mujer empoderada, que tenga yo que ser una mujer súper leona en la cama, que tenga yo que ser una mujer multiorgásmica, que tenga yo que ser una mujer... Dice, es demasiado. Dice, no puedo con todo. Y entonces ahí yo le decía un recordatorio de, pues es que no tienes que poder con todo. O sea, basta con que aprendas a estar presente y te compartas en ese momento. Y sí, es un arte aprender a disfrutar, aprender a fluir. Entonces, fíjate, por ahí va el asunto. Y para eso, bueno, cuando terminemos, Lau nos va a platicar de estas charlas fabulosas que ellas da, para que precisamente ustedes aprendan a conocer todo esto, porque de pronto yo te escucho hablar, Lau, y hay como que cosas que dices, no manches, sí es cierto. ¿Cuántas veces realmente nos ponemos a pensar, a prestar atención a estos detalles de un asunto tan indispensable para nuestro desarrollo personal, que es nuestra salud sexual, nuestro placer sexual? Es ponernos atención, dedicarnos tiempo y pues abrirnos a estas expectativas que a lo mejor antes no las teníamos, o que ignoramos, o por miedo o por pena, porque son temas que siguen dando pena, y yo creo que ese es desafortunadamente de los puntos por los que mucha gente se desatiende en ese sentido. Entonces, muchachos, se trata de que nos consintamos, de que nos guste, de que lo disfrutemos, ya sea en nuestra intimidad individual o nos comportamos con nuestra pareja o nuestras parejas, si es que así sucede. Hablar de salud sexual también, Lau, es hablar de los métodos de protección. Siempre hablamos de los métodos anticonceptivos, como si nuestra única preocupación sea traer o no bendiciones a este planeta, pero es también cuidarnos, porque al compartir nuestro cuerpo con alguien más significa también exponernos. Claro, y sí tienes razón, la gran mayoría no piensa, o su prioridad no es me protejo para no contraer una infección de transmisión sexual. Generalmente lo que piensan es me protejo para no embarazarme. Entonces dices, no, o sea, se te olvida que, por ejemplo, el VPH se transmite solo con el contacto piel con piel, por ejemplo, ¿no? Si el pene entra en contacto con la vulva y no hay protección, de todos modos el condón te protege alrededor de un 70 o menos % ante el VPH. Por ejemplo, y no solo es con coito, o sea, si practicas sexo oral, si practicas sexo anal y no te protege de todas formas, pues entonces, y tu pareja está contagiada, pues entonces hay transmisión de VPH. Entonces, sí es como bien interesante esta parte, porque, ¿sabes? Yo creo que tiene que ver mucho con el mismo eje de la vivencia de la salud sexual, que no estamos siendo conscientes de cómo estamos viviendo nuestra sexualidad, ¿no? Y luego entonces no me cuido porque a lo mejor no me conozco, no me amo y no me cuido porque a lo mejor ni siquiera sé cómo es mi cuerpo, realmente todo mi cuerpo, ¿no? Y sí, hasta la fecha sigue habiendo mucha gente que, por ejemplo, no sabe el funcionamiento o no sé, cómo se conforman sus órganos sexuales, ¿no? O sea, sigue habiendo mucha gente. A mí me ha tocado platicar con universitarias que no conocen su vulva, ¿no? Y yo creo que los tabús y los problemas en torno a la sexualidad, o sea, siguen existiendo. Sí hay mucha información y sí tienes mucho acceso a información y demasiado, pero hay muchísima, digamos, sí, ignorancia en torno a la vivencia sana de tu sexualidad, demasiada. O sea, justo porque la gente lo quiere todo como que rápido, ¿no? O lo quiere como, pues dime cómo llegar al mejor orgasmo, ¿no? Y dame la receta. O sea, y dime, sí, me masturbo y todo, y ¿cómo? ¿No? Entonces, caray, cada persona es un mundo. Y luego entonces no solo existe una sexualidad, existen sexualidades. Y luego entonces sí es contactar con mucha conciencia para ver cómo te cuidas, cómo te proteges, y la otra, qué tan dispuesto estás a proteger también a la otra persona,
porque somos bien egoístas a lo gacho, porque también es bueno ser egoísta, pero en el buen sentido, pero en el sexo, en la sexualidad se vive mucho egoísmo, ¿no? O sea, todos buscan su propio placer. Bueno, no todos, pero generalmente pasa. Y lo mismo, pues me protejo, pero ni siquiera estoy pensando en, bueno, ¿y la otra persona? ¿Estará bien? ¿Cómo se siente? ¿No tendrá miedo de que yo la contagie de algo? Porque a lo mejor yo estoy contagiada de algo. Y entonces, bueno, entra como el papel de la conciencia. Y desde luego, pues por eso es importante hablar de estos temas. Lau, y es que en este asunto en específico, uno de los grandes problemas a los que se enfrentan muchas mujeres principalmente es ante esta presión masculina principalmente es que no usar protección porque no se siente lo mismo. ¿Es real para que de verdad comiencen pues también a ser conscientes de este tipo de presiones que se ejerce sobre nosotros? Híjole, sí está bien fuerte. Sí está bien fuerte porque obvio no se siente lo mismo hacerlo con condón o sin condón, ¿no? Obvio no se siente lo mismo. Pero aquí más bien lo importante es qué tanto disfrutas tu encuentro sexual. Hay mucha gente que está muy estresada, por lo mismo que decíamos, porque tiene miedo de no embarazarse, porque tiene miedo también de no contagiarse y así. Y entonces, ¿sabes? Ahí entran como muchísimos aspectos en torno a la vivencia del encuentro sexual, porque es cómo comunico, qué pido. Mucha gente se queda callada. Y si le pido que use condón y piensa, no sé qué piensa de mí. Y si le pido que nos protejamos y me deja. ¿Te das cuenta? Entonces es bien impresionante como la cantidad de ideas que tenemos en la cabeza en ese momento. Y entonces, de todos modos, tienes tu encuentro sexual estresado o estresada, de todos modos no lo disfrutas, de todos modos no exploras todo el potencial de placer sexual que tienes, y entonces te quedas frustrado o frustrada, te quedas como muy limitado en la vivencia de tu sexualidad, y de todos modos ni te protegiste, ¿no? Y entonces es de, bueno, ¿qué está pasando, no? Bueno, y ahí entra como el papel importante de la comunicación, pero sabes, sobre todo la comunicación contigo misma, contigo mismo. ¿Qué quieres realmente de tu vivencia, de tu sexualidad? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas cuando estás con alguien? ¿Y por qué carambas estar con alguien que no quiere protegerse? ¿No? ¿O para qué estar con alguien con quien no sientes la suficiente comunicación o confianza, para comunicarle, ¿sabes qué? Hagámoslo así y así. ¿Por qué? Porque esto me hace sentir segura o seguro. Entonces, más bien ahí ya entran otros aspectos de decir, ¿qué te hace no pedir algo? ¿Qué te hace no comunicar algo? Y entonces sí, ¿para qué estás ahí? Ay, Dios, es un tema bien fuerte. Estás buscando, ¿no? Sí, por eso decía, es que es fuertísimo. Y sí, las mujeres somos las más fregadas en todo esto. Fregadas en el sentido de que crecemos con tanto prejuicio en torno a la vivencia de nuestra sexualidad. Por ejemplo, esto de que hay mujeres que no saben que el placer sexual es un derecho que tienes. Y entonces es de, caray, o sea, ¿cómo vives tu sexualidad? ¿Cómo la exploras? ¿Cómo la expresas? Y hasta dónde la vives de forma limitada, ¿no? Y no comunicas, ¿no? Y bueno, siempre, por eso va a ser importante hablar de esto, siempre, ¿no? Así es, y por eso nosotros hacemos estos esfuerzos para traer a profesionales como Lau para que nos ayuden a orientarnos en estos temas, porque en efecto por cuestiones emocionales, mentales y en este caso físicas es importante que pongamos mucha atención, que aprendamos y nos acercamos a los profesionales para conocernos y para cuidarnos sobre todo. Vamos a hacer un primer corte y regresamos para esta segunda parte de este programa que se está poniendo muy interesante. Déjenos sus comentarios para que nosotros sepamos qué les está pareciendo. Y regresamos. Amigo emprendedor o amiga neni, treintón, cuarentón, quinceañero, lo que tú seas, te invitamos a que, te anuncies a nuestro programa. Tenemos promociones, estamos desde 200 pesos al mes hasta 800, depende del paquete. Anímate, vas a estar acompañado de estas fabulosísimas personas que somos María y yo. Te recordamos los números, son 244-135-76-81, ahí nos puedes escribir si quieres anunciarte con nosotros. Y bueno, pues nosotros queremos agradecer como siempre a Cani
Cané Cafetería por abrirnos el espacio para venir a grabar este episodio. Y bueno, pues como pueden ver aquí a mis espaldas se encuentra una exposición bastante interesante de felinos adorables. Esta exposición es de algunas figuras hechas a base de papel engomado a manos del artista Jenny Torres Sánchez. Así que los invitamos a que se vengan a apreciar esta padrísima exposición que ya se encuentra aquí en Cané Cafetería para que ustedes puedan ver lo que se produce, el talento atlixquense, lo que producen manos atlixquenses. Así que están padrísimas, vengan a disfrutar de eso y de todas las actividades que genera Cané Cafetería. Les recordamos que todo febrero y bueno, de forma permanente de martes a domingo están teniendo a partir de las 6 de la tarde sus tardes de cine totalmente gratuitas y todo febrero siguen teniendo su promoción de una crepa más frappé en tan solo 50 pesos. Así que dense una escapadita para venir a Cané Cafetería a disfrutar de exposiciones, actividades culturales y por supuesto su deliciosa carta. Nosotros continuamos. Y bueno, pues nosotros ya estamos de regreso con nuestra especialista Laura Hernández. Lau, estábamos hablando acerca de la importancia de cuidarnos, ¿no? De cuidarnos físicamente para evitar enfermedades de transmisión sexual, que es tan importante y que afectan a a cómo nosotros percibimos nuestro placer, a lo que nos gusta. Y hablabas acerca de lo importante que es el comunicarnos para poder protegernos, protegerme a mí, proteger a mi pareja y a mis parejas. Y es que desafortunadamente no tenemos esta cultura de la protección sexual y eso es muy desafortunado y desencadena en una infinidad de enfermedades de transmisión sexual que ¿cómo nos afectan? ¿Cómo afectan a que nosotros no disfrutemos a nuestro cuerpo? Uy, sí, definitivamente es... Yo creo que mucha del interés que la gente empieza a tener en torno a la vivencia de su sexualidad o a la salud sexual es cuando ya tiene una dificultad. O sea, ya sea que le diagnosticaron alguna ITS o ya sea que tuvo problemas con su pareja o tiene dificultades incluso en su respuesta sexual. Y entonces ahí es cuando se detienen y dicen, algo está pasándome, ¿no? Algo está pasando. Obvio, lo ideal sería poder prevenir todo eso, poder actuar antes y poder estar tan informado y tan informada que tengas esa capacidad de poder elegir cómo vivir tu sexualidad y cómo realmente protegerte en todos los aspectos. No solo hablamos de la protección en cuanto a los condones o a las pastillas que puedas tomarte, o sea, no, más bien tiene que ver con cómo protejo esta sexualidad que también tiene una dimensión muy sagrada, porque es real. O sea, hemos aprendido a vivir y a percibir la sexualidad desde la enfermedad, desde lo gacho, desde lo malo, desde el pecado. Y no nos volteamos a ver la otra cara de la moneda, de la sexualidad te ofrece salud. La sexualidad es sagrada, la sexualidad es parte de tu crecimiento personal, es parte de tu personalidad, porque somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos, y entonces por ahí ir identificando que vale la pena hablar de la sexualidad desde el placer, vale la pena hablar de la sexualidad desde la salud. Y desde lo maravillosa que es, o sea, y todo lo que compone, o sea, la sexualidad en sí es maravillosa, el sexo es maravilloso, los orgasmos son maravillosos, la masturbación es maravillosa. Y entonces ya es hora como de ir como enfocándonos en ese aspecto de la sexualidad sana y que cura además, ¿no? Porque es muy padre cuando hablas acerca de lo padre que debiera ser hablar de sexo, ¿no? Porque dices, es que hablar del sexo sana, físicamente, ¿qué beneficios nos trae ser unas personas sexualmente sanas? Pues mucho. Yo creo que en todos los aspectos. Por ejemplo, desde luego que contribuye a tu salud en general. Por ejemplo, tener orgasmos sí contribuye a fortalecer tu sistema inmunológico. Tener orgasmos sí contribuye también a poder, no sé, hasta disminuir, ¿sabes? Dolores. Hay dolores menstruales que tienen algunas mujeres. Y a lo mejor no saben que teniendo orgasmos en esos días pueden disminuir esos dolores menstruales. ¿Por qué? Porque la bioquímica de tu cuerpo te lo permite.
Es maravilloso el cuerpo. Entonces es de poder contactar también con esa capacidad que tiene el cuerpo de sanar, de autosanar, por ejemplo, a través de los orgasmos, ¿no? Incluso la migraña, caray, la migraña se te puede quitar con orgasmos. Entonces es por ahí el asunto. Bueno, sí tiene que ver con los orgasmos, sí tiene que ver con la bioquímica del cuerpo y también desde luego con... Fíjate, hay una frase que generalmente yo comparto en mis talleres, cuando les digo, el buen sexo nos hace mejores personas. Porque a final de cuentas, en el buen sexo, o sea, en el sexo ya más consciente, ya más chido, donde no hay miedos, donde no hay vergüenza, donde no hay angustia, ahí descubres precisamente tu capacidad de poder comunicarte con otra persona, de poder ser empático o empática, de poder estar en paz, caray, con la otra persona, ¿no? Y también de poder contactar con tu capacidad de dar y recibir amor. Y eso sí o sí te trae salud. Claro. Te trae calma, te trae paz y entonces, por supuesto que, o sea, tú ves a personas que son felices, que no están fregando al prójimo ni nada y que son, incluso tienen una salud y se nota, ¿no? Se nota la salud física, la salud emocional. Seguramente tienen una salud sexual perfecta, maravillosa, o sea, y están contactando con su salud sexual y es así de guau, ¿no? Y seguramente tienen orgasmos plenos. Es que cuántas veces no nos ha tocado ver a alguien llegar muy contentito y lo primero que decimos es, te vemos muy sonriente, ¿no? Con esa insinuación de que pues has tenido una muy buena noche. Entonces, pues creo que esa es una invitación a que ustedes también sean esas personas que lleguen con una sonrisa de oreja a oreja a donde quiera que vayan. Lau, también hablar acerca de hoy en día existen un sinfín de artefactos para explorarnos, juguetes sexuales, N cantidad de productos que sirven para estimularnos. ¿Cuál sería la recomendación desde el bienestar para utilizarlos? Uy, pues número 1, utilizarlos. Porque mucha gente les tiene como miedito a los juguetes sexuales, ¿no? Así como que, ay, no puedo integrar eso a mi vida sexual y así. Pero mira, realmente es una forma, o son herramientas maravillosas, primero de autoconocimiento y después también como para compartirlos si tienes pareja. Porque si no tienes pareja puedes usar juguetes sexuales también, está maravilloso porque es una forma de contactar con tu capacidad de sentir placer. Y hay infinidad de marcas que manejan juguetes sexuales. Hay unas marcas como más sofisticadas que otras, hay por ejemplo vibradores que hacen menos ruido que otros, porque depende de la marca, la verdad. Entonces, bueno, es importante como explorar. Yo creo que más bien es perder el miedo, ¿sabes? Y contactar con ese tipo de herramientas que sí favorecen a una vivencia más sana de tu sexualidad, como más integral, y que a final de cuentas, pues, te permiten también contactar con esa energía creativa que es el eje de la energía sexual, ¿no? Ponernos creativos también y poder contactar con este tipo de herramientas, ¿no? Y hay para hombres y hay para mujeres también, o sea, no solo son para mujeres, porque muchos piensan de, los juguetes sexuales son solo para mujeres, pero pues no, también hay para hombres. Así es. Y entonces, bueno, es otro mundo también. Yo creo que haríamos otro programa como completito, hablando solo de juguetes sexuales, porque pues también vale la pena, ¿no? Poder explorar también por ahí. Así es, y bueno, pues nosotros ya tenemos un episodio bastante exitoso sobre juguetes sexuales, así que esperamos que se esté complementando con la información que el día de hoy nos trae Lau. Lau, para ya ir cerrando con este programa, este programa está dedicado para las mujeres, principalmente hombres y mujeres de 30 años. ¿Qué sucede con nuestra salud sexual a los 30? Pues depende qué ha sucedido antes. Y ya, pero está como muy, bueno, más bien tiene que ver con qué tanto te sientes satisfecha contigo mismo a esta edad, a tus 30 y tantos o 30, qué tanto también sientes que has disfrutado, desde luego qué tanto ya conoces tu cuerpo, ¿no? Porque recuerda, nadie puede amar ni cuidar lo que no conoce. Entonces, contactar con eso. Y bueno, yo creo que es en todas las edades, pero a lo mejor a los 30 ya te vuelves como un poco más reflexiva en torno a esto, ¿no? En torno a tu cuidado de tu cuerpo, al cuidado en general de todo tu organismo. O sea, no todas las mujeres, pero sí existe como un buen porcentaje de mujeres a partir de los 30 que dicen, caray,
algo está pasando, ¿no? Unas porque empiezan a tener más achaques que otras, pero así como que dices, ay, como que ya la edad se me está notando. Pero bueno, a final de cuentas es una gran oportunidad de seguir creciendo, de seguir conociéndote, de seguir contactando contigo y de poder, desde luego, como decía hace rato, ser más consciente en la vivencia de tu salud sexual y en general del contacto con tu placer, en todos los aspectos, ¿no? Desde disfrutar, hacer lo que hagas. Hay mucha gente que dice, es que psicológicamente a partir de los 30 años como que nos empieza a importar un poco menos lo que digan las demás personas, ¿no? Y yo creo que psicológicamente eso es muy importante. Empezamos sí a ser más conscientes de, es cierto, o sea, ya no me interesa tanto lo que los demás piensen de mí o de mi vida, ¿no? Ya más bien es enfocarme en mí y poder contactar con esa capacidad de, pues sí, de amarme a final de cuentas, ¿no? De estar más consciente de, esta soy yo y esto es lo que quiero en mi vida. Claro. Y es que también a esta edad, creo que ya la gran mayoría de las mujeres o muchas mujeres ya son mamás, entonces se enfrentan a este dilema de cómo sobrellevar su salud sexual, su vida sexual con el desarrollo de mamás, porque hemos escuchado un sinfín de veces cuando dicen que ahora su prioridad es ser mamás y dejar de ser mujer, entonces significa también desafortunadamente desatender esa parte de disfrutarse, de atender su placer, lo que les produce placer. Sí, claro. Sí, tiene que ver a final de cuentas con la percepción que has desarrollado de tu ser mujer desde que eres niña, ¿no? Con los mensajes y los mandatos también sociales y familiares que tienes. Entonces también creo que a partir de los 30 empezamos a ser más reflexivas de eso, y yo les doy un tip. Bueno, en psicología hay algo que llamamos introyectos, que son los mandatos que nos dan desde que somos pequeños. Son mandatos inconscientes, ¿sabes? No es de que tu papá o tu mamá te digan, como quiero fregarte la vida de adulta y que te la pases en terapia, por eso te hago este mandato. O sea, no, es algo muy inconsciente que a todos y a todas nos pasa. Pero entonces, que puedas identificar primero que nada el mandato. Por ejemplo, no sé, podría ser el mandato de no tienes derecho a sentir, por ejemplo, a sentir placer, ¿no? Entonces, que tú puedas identificar ese introyecto, ese mandato, y puedas en voz alta decir, no estoy de acuerdo. Y tú puedas argumentarte a ti misma por qué no estás de acuerdo. Entonces reflexiona sobre esos mandatos, que muchas mujeres ya los tenemos como identificados, No, pues me dijeron que no tenía derecho de hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres calladitas se ven más bonitas. Y entonces que tú puedas identificarlo y decir, no estoy de acuerdo. O sea, ni siquiera se lo tienes que decir a papá o a mamá, es para que te lo digas tú. Y entonces esa es una forma de poder hacer introspección en tu vida, poder reflexionar a partir de los 30 y decir, ok, ¿con qué no estás de acuerdo? Y validar ese discurso tuyo, validar ese criterio tuyo y decir, no estoy de acuerdo por esto y por esto. Escríbelo, díselo a tu mejor amiga, platiquen sobre introyectos. Estaría bien hagan su cafecito de introyectos y decir, a ver, ¿qué mandatos te dieron a ti? ¿Qué mandatos te dieron a ti? Pues se parecen a los míos y no estamos de acuerdo, ¿por qué? Por esto, ¿no? Entonces, obvio, eso te hace ser más reflexiva. Wow, creo que terminamos de una forma muy padre este episodio, el tiempo se nos ha terminado, te agradecemos muchísimo que hayas estado con toda la comunidad treintona dándonos más luz en este tipo de temas que tanta falta nos hace. No, hombre, gracias, eso es un placer, ¿no? Y ya cuando quieran volvemos a platicar. Sí, te vamos a comprometer como a todos a que regresen en una segunda ocasión, porque creo que pudiéramos hablar de 1000 temas contigo y el compromiso es a que Lau regrese a este programa, así que ya buscaremos la forma de que Lau nos vuelva a acompañar. Lau, tú das cursos, das talleres, platícanos más de ti para que la gente te pueda contactar, qué tipos de servicios nos das y todas tus vías de contacto. Ok, yo soy psicoterapeuta gestal, doy terapia presencial y en línea, también soy sexóloga educativa, entonces doy también charlas, tengo un proyecto que se llama Sexo y Café y entonces en esas charlas son presenciales y es para justamente dialogar sobre la vivencia de nuestras sexualidades. Y ¿qué más hago? Bueno, tengo un podcast también. Tengo un podcast que se llama Insight. Tengo la página del podcast está en Facebook, se llama Insight el podcast. Y bueno, en mis redes sociales pues me encuentran en Facebook como Laura Hernández, en Instagram como psic de psicóloga _Lau Hernández.
Y bueno, si alguien quiere asesoría o psicoterapia, les repito, puede ser presencial o en línea. Se pueden comunicar conmigo a mi celular o a mi WhatsApp, es 248-199-7876. Perfecto, bueno, pues ahí están apareciendo en su pantalla todas las vías de contacto de Lau para que puedan contactarlas si requieren ese tipo de servicios y pláticas. De verdad que se las recomendamos. Lau, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Nosotros nos vamos agradeciendo que nos hayan acompañado y bueno, les pedimos que nos acompañen en un próximo episodio de Treintonas Independientes y Fabulosas. Muchas gracias. Gracias a ti, Lau.